Existe un vacío en la Biblia que pocos cuestionan. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay un silencio de 400 años que la narrativa oficial describe como un período sin revelación divina. Pero los manuscritos históricos cuentan otra historia. Durante ese intervalo existieron 14 libros considerados sagrados por comunidades enteras, textos que circulaban con la misma autoridad que los evangelios canónicos, escrituras que contenían enseñanzas sobre la naturaleza interior de lo divino y el acceso directo a lo sagrado sin intermediarios institucionales. Estos textos no desaparecieron por causas naturales. Fueron sistemáticamente removidos, censurados, declarados apócrifos por concilios eclesiásticos que decidieron qué podía saber la humanidad sobre lo trascendente y qué debía permanecer oculto. La palabra apócrifo significa oculto, pero emerge una pregunta psicológicamente más reveladora. ¿Oculto para quién y por qué? Carl Jung dedicó décadas al estudio meticuloso de estos manuscritos prohibidos, analizando no solamente su contenido teológico, sino las dinámicas psicológicas profundas que motivaron su supresión. Lo que descubrió fue inquietante. Estos libros no fueron eliminados por contener errores doctrinales o falsedades históricas. Fueron censurados porque revelaban patrones arquetípicos que amenazaban la estructura fundamental del poder religioso institucionalizado. Contenían enseñanzas sobre el Cristo interior accesible sin sacerdotes, sobre Sofía como principio femenino divino equiparable al masculino, sobre ángeles caídos que compartieron conocimiento prohibido con la humanidad. Cada texto suprimido representaba una amenaza directa al monopolio interpretativo de lo sagrado. Jung observó que las instituciones religiosas operan mediante la proyección colectiva, concentran lo divino fuera del individuo para justificar su rol como intermediarios necesarios. Los textos apócrifos invertían esta dinámica, sugiriendo que cada ser humano porta la divinidad internamente y puede acceder a ella sin mediación externa. Esta revelación psicológica no solo desafía la autoridad eclesiástica, sino que expone los mecanismos inconscientes mediante los cuales el poder espiritual se perpetúa. La pregunta que Jung formuló permanece vigente. Si estos textos fueron removidos para proteger la fe, ¿por qué la institución temía tanto que las personas los leyeran? Lo que fue suprimido de las Escrituras revela más sobre las estructuras psicológicas del control que sobre la naturaleza de lo divino, y esa revelación cambia completamente nuestra comprensión de la espiritualidad occidental. El canon bíblico tal como lo conocemos fue determinado en una serie de concilios eclesiásticos entre los siglos IV y VI. El concilio de Roma en el año 382, los concilios de Hipona y Cartago subsecuentes establecieron oficialmente cuáles textos serían considerados inspiración divina y cuáles serían relegados como apócrifos. La narrativa institucional presenta este proceso como discernimiento teológico guiado por el Espíritu Santo. Pero el análisis histórico revela una dinámica más compleja y psicológicamente reveladora. Los textos eliminados compartían características específicas que los hacían incompatibles con la consolidación del poder eclesiástico que ocurría simultáneamente en el Imperio Romano recién cristianizado. Los 14 libros deuterocanónicos incluyen Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch y los libros de los Macabeos, entre otros. Más allá de estos, los textos gnósticos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe y fundamentalmente el libro de Enoque circulaban ampliamente en las primeras comunidades cristianas. Estos manuscritos contenían enseñanzas que contradecían directamente el modelo jerárquico que la institución estaba construyendo. El Evangelio de Tomás presenta a Jesús diciendo que el reino de Dios está dentro de cada persona y a su alrededor, accesible mediante autoconocimiento. El Evangelio de María otorga autoridad espiritual femenina equivalente a la masculina.
El libro de Enoque describe ángeles que descienden para compartir conocimiento con la humanidad, invirtiendo la narrativa de obediencia ciega. Jung identificó el patrón inconsciente operando detrás de esta censura masiva. La institución religiosa necesitaba establecerse como mediadora exclusiva entre lo humano y lo divino. Cualquier texto que sugiriera acceso directo, gnosis personal, divinidad interior o autoridad espiritual femenina, representaba una amenaza existencial a este modelo. No se trataba de proteger la pureza doctrinal, sino de eliminar alternativas psicológicas al monopolio interpretativo de lo sagrado. La supresión fue sistemática y brutal. Bibliotecas enteras fueron quemadas. Poseer estos textos se convirtió en herejía castigada con muerte. La campaña contra los gnósticos en los siglos II y III no fue primariamente teológica sino política, diseñada para erradicar una cosmovisión que empoderaba al individuo frente a la institución. El análisis junguiano revela que esta dinámica refleja el conflicto arquetípico entre el self y el ego inflado de la institución. El self representa la totalidad psíquica, la divinidad interior, el acceso directo a lo trascendente. El ego institucional necesita proyectar este self fuera del individuo, concentrarlo en figuras de autoridad, monopolizar su interpretación. Los textos apócrifos amenazaban este mecanismo porque recordaban a las personas su conexión interna con lo sagrado, su capacidad de experiencia mística directa sin intermediarios. Jung observó que las instituciones religiosas temen la individuación tanto como la promueven en teoría, porque individuos conscientes de su self interno cuestionan naturalmente las jerarquías externas que pretenden representar ese self monopolísticamente. Los datos históricos son contundentes. Los textos suprimidos no fueron eliminados por errores textuales o problemas de autenticidad. Muchos de ellos eran tan antiguos o más que los evangelios canónicos. Fueron censurados porque contenían enseñanzas psicológicamente incompatibles con una estructura de poder que dependía de mantener a la masa proyectando lo divino externamente. Y esta dinámica no es meramente histórica, opera activamente en la psique colectiva contemporánea cada vez que se nos enseña a buscar lo sagrado exclusivamente fuera de nosotros mismos, en lugar de reconocerlo también interiormente. En 1916, mientras Europa se destrozaba en la Primera Guerra Mundial, Carl Jung experimentaba su propia guerra interna. Su ruptura con Freud 2 años antes lo había sumergido en lo que llamó su confrontación con el inconsciente, un periodo de intensas experiencias visionarias que muchos interpretaron como psicosis, pero que Jung documentó meticulosamente en su libro rojo. Durante estos años de crisis transformadora, Jung comenzó a estudiar exhaustivamente los textos gnósticos y apócrifos que la Iglesia había suprimido. No lo hacía como teólogo buscando validación doctrinal, sino como psiquiatra, investigando los patrones arquetípicos del inconsciente colectivo manifestados en símbolos religiosos. Jung había sido hijo de un pastor protestante que perdió su fe, una experiencia traumática que marcó profundamente al joven Carl. Observó cómo su padre se aferraba a dogmas vacíos, mientras la experiencia religiosa viva lo había abandonado. Esta vivencia personal lo sensibilizó a la diferencia entre símbolos vivos que conectan con el inconsciente y símbolos muertos que solo sirven como estructuras de control. Cuando comenzó a estudiar los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto, y los textos gnósticos preservados en bibliotecas monásticas, Jung reconoció inmediatamente en ellos los mismos arquetipos que emergían en los sueños de sus pacientes y en sus propias visiones durante su confrontación con el inconsciente. El libro de Enoque particularmente capturó su atención analítica. Este texto, considerado escritura sagrada por las primeras comunidades cristianas y citado en el Nuevo Testamento, describe la caída de los vigilantes, ángeles que descendieron para compartir conocimiento prohibido con la humanidad. Jung identificó en esta narrativa
el arquetipo del conocimiento como transgresión sagrada, la idea de que la conciencia misma es un acto de rebelión contra el orden establecido. Los vigilantes representaban el impulso arquetípico hacia la individuación, el movimiento del inconsciente colectivo hacia la conciencia diferenciada, exactamente lo que las instituciones religiosas necesitaban suprimir para mantener a las masas en estado de proyección colectiva inconsciente. Jung documentó casos clínicos donde pacientes sin conocimiento previo de textos gnósticos producían en sus sueños imágenes idénticas a las descritas en estos manuscritos prohibidos. Una paciente soñó con Sofía, la sabiduría femenina divina, décadas antes de tener acceso a los textos donde este arquetipo aparece explícitamente. Otro paciente describió visiones del pleroma gnóstico, el reino de plenitud divina, usando lenguaje sorprendentemente similar al de los evangelios suprimidos. Estas sincronicidades confirmaron para Jung que los textos apócrifos no eran invenciones teológicas arbitrarias, sino manifestaciones auténticas de estructuras arquetípicas universales del inconsciente colectivo. Su obra Aion y posteriormente Respuesta a Job exploraron explícitamente cómo el cristianismo oficial había suprimido aspectos cruciales de lo divino, particularmente lo femenino y lo oscuro, creando una imagen unilateral de Dios que psicológicamente era insostenible. Jung argumentaba que la censura de textos que incluían a Sofía, que exploraban la naturaleza dual de lo divino, que reconocían la sombra sagrada, había creado una religión desequilibrada que forzaba lo suprimido a retornar patológicamente en el inconsciente colectivo. El surgimiento de movimientos destructivos en el siglo XX, argumentaba Jung, era parcialmente consecuencia de esta supresión masiva de arquetipos esenciales. La investigación de Jung sobre los textos prohibidos no era académica abstracta, era clínica, basada en la observación de cómo estos arquetipos suprimidos continuaban operando en la psique contemporánea, emergiendo en sueños, neurosis y crisis espirituales. Comprendió que la Iglesia no había eliminado estos textos exitosamente, solo los había forzado al inconsciente colectivo, donde operaban con mayor poder, precisamente por estar no reconocidos. Y esta comprensión lo llevó a una conclusión reveladora sobre la naturaleza del poder institucional y su relación con lo sagrado auténtico. El primer patrón que Jung identificó en los textos suprimidos fue la presencia consistente de la gnosis, término griego que significa conocimiento, pero que en contexto espiritual indica experiencia directa de lo divino, sin mediación institucional. Los evangelios gnósticos no presentaban a Jesús como figura de autoridad externa a ser obedecida mediante intermediarios eclesiásticos, sino como maestro que despertaba la divinidad ya presente en el interior de cada persona. El Evangelio de Tomás, probablemente contemporáneo o anterior a los evangelios canónicos, contiene el Logion, donde Jesús declara que el reino está dentro de ustedes y a su alrededor, y que quien se conoce a sí mismo conocerá este reino. Esta enseñanza invierte completamente la dinámica de poder que la institución eclesiástica estaba construyendo. Jung reconoció aquí el proceso que llamaría individuación, el movimiento psicológico hacia la realización del self. Los textos gnósticos describían exactamente este proceso usando lenguaje religioso. No se trataba de salvación otorgada externamente por autoridad institucional, sino de despertar interno a la totalidad psíquica ya presente. La supresión de estos textos era entonces la supresión del camino de individuación mismo, el intento de mantener a las personas en estado de proyección donde lo divino permanece exclusivamente externo y por tanto controlable por la jerarquía religiosa. El análisis clínico de Jung reveló que pacientes que experimentaban crisis espirituales frecuentemente describían intuiciones similares a las enseñanzas gnósticas sin haber estado expuestos a estos textos. Una paciente en proceso de individuación soñó repetidamente con una perla escondida, símbolo gnóstico central del self divino
oculto en la materia que debe ser descubierto. Otro paciente describió experiencias de luz interior que equiparaba con la presencia divina, exactamente la doctrina central de los textos suprimidos. Jung comprendió que estas experiencias no eran aberraciones psicológicas, ni tampoco influencias de lecturas previas, sino manifestaciones espontáneas de arquetipos universales, del inconsciente colectivo, los mismos arquetipos que los gnósticos habían codificado en sus evangelios prohibidos. La implicación era profunda. Si estos arquetipos emergían naturalmente en la psique humana cuando el proceso de individuación avanzaba, su supresión por la institución religiosa no era protección de la verdad, sino represión activa del desarrollo psicológico natural. La Iglesia no estaba preservando la fe auténtica al censurar estos textos, estaba bloqueando el camino psicológico hacia la experiencia directa de lo sagrado que amenazaba su monopolio interpretativo. Jung documentó cómo esta represión creaba lo que llamaba símbolos muertos, formas religiosas vacías de poder transformador porque estaban desconectadas de su fuente arquetípica viva en el inconsciente. Los textos suprimidos contenían además enseñanzas sobre la importancia del conocimiento de la sombra personal. El Evangelio de Felipe declara que la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, lo derecho y lo izquierdo son hermanos inseparables, y que pretender dividirlos artificialmente crea desequilibrio. Esta comprensión sofisticada de la necesidad de integrar aspectos rechazados del self era psicológicamente más avanzada que la teología dualista, que la reemplazó en el cristianismo oficial. Jung observó que pacientes que nunca habían leído textos gnósticos llegaban a conclusiones idénticas cuando profundizaban en su proceso analítico, comprendiendo que sus aspectos rechazados no debían ser exterminados, sino integrados conscientemente. La censura eclesiástica de estas enseñanzas creó lo que Jung llamaba una inflación del ego institucional. Al proyectar lo divino exclusivamente en figuras de autoridad externa y declarar herética la experiencia interior directa, la Iglesia estableció un sistema donde el ego institucional usurpaba el lugar del self. Las personas eran enseñadas a buscar lo sagrado únicamente en la jerarquía eclesiástica, nunca en su propia profundidad psíquica. Esta dinámica generaba dependencia psicológica crónica donde los individuos permanecían infantilizados espiritualmente, incapaces de acceder directamente a lo trascendente sin la mediación de autoridades que controlaban el acceso a lo divino. Jung identificó que esta estructura de control no era conspiración consciente de individuos maliciosos, sino manifestación del arquetipo del tirano, la tendencia colectiva a concentrar poder mediante la proyección masiva. Los líderes eclesiásticos que ordenaron la supresión de textos gnósticos probablemente creían sinceramente estar protegiendo la fe, pero operaban inconscientemente al servicio del arquetipo que busca monopolizar lo sagrado para perpetuar estructuras de dominación. El hecho de que estos mismos patrones arquetípicos emerjan espontáneamente en la psique contemporánea demuestra que lo que fue suprimido no desapareció, sino que continúa operando en el inconsciente colectivo, esperando ser reconocido e integrado conscientemente. El segundo elemento crítico que Jung descubrió en los textos prohibidos era la presencia central de Sofía, la sabiduría divina femenina. En los manuscritos gnósticos, Sofía aparece como un principio divino equivalente al logos masculino, creadora activa y fuente de conocimiento espiritual. El Evangelio de Felipe la describe como compañera del Cristo, no subordinada, sino complementaria. Textos como la Pistis Sophia la presentan como maestra de misterios divinos, instructora incluso de los apóstoles en conocimientos que van más allá de las enseñanzas públicas. Esta teología sofisticada reconocía lo divino femenino como aspecto esencial de la totalidad sagrada. La supresión sistemática de Sofía del canon bíblico representaba para Jung algo más profundo que misoginia cultural. Era la represión del arquetipo del ánima colectiva, la dimensión receptiva, intuitiva,
y transformadora de lo divino que equilibra el aspecto paternal y legislativo enfatizado en la teología oficial. Al eliminar a Sofía de las Escrituras, la Iglesia creaba una imagen unilateral de Dios que psicológicamente era destructiva. Jung argumentaba que una divinidad exclusivamente masculina, proyectada en el inconsciente colectivo, generaba desequilibrio arquetípico masivo, forzando lo femenino sagrado a retornar patológicamente en formas no integradas como la histeria mariana medieval o la caza de brujas, intentos inconscientes de la psique colectiva de restaurar balance mediante expresiones distorsionadas de lo reprimido. Jung había observado clínicamente cómo la ausencia de lo femenino divino en la religión oficial afectaba particularmente a sus pacientes varones. Sin un modelo de integración del ánima, estos hombres proyectaban su feminidad interna en mujeres reales, creando relaciones neuróticas donde buscaban en parejas humanas lo que debería ser reconocido como dimensión interior propia. Las mujeres, por su parte, carecían de modelos de autoridad espiritual femenina, forzadas a identificarse con figuras masculinas divinas o aceptar roles subordinados que contradecían su experiencia interna de lo sagrado. La supresión de Sofía no era entonces meramente teológica, sino psicológicamente patogénica, generando neurosis colectivas que Jung observaba consistentemente en su práctica clínica. Los textos gnósticos suprimidos también contenían enseñanzas sofisticadas sobre la naturaleza dual de la existencia. El concepto gnóstico del pleroma, la plenitud divina que contiene todos los opuestos en unidad armónica, anticipaba lo que Jung llamaría la función trascendente, la capacidad psíquica de mantener tensión entre opuestos hasta que emerja una síntesis superior. Los evangelios prohibidos no presentaban el bien y el mal como fuerzas absolutamente separadas en guerra eterna, sino como polaridades necesarias cuya tensión dinámica genera conciencia y transformación. Esta comprensión psicológicamente madura fue reemplazada en el cristianismo oficial por un dualismo rígido que proyectaba toda oscuridad en un diablo externo, impidiendo el trabajo necesario de integración de la sombra personal. Jung descubrió que pacientes en estados avanzados de individuación frecuentemente recuperaban espontáneamente estas comprensiones gnósticas. Una paciente describió sueños donde una figura femenina luminosa le enseñaba que la sabiduría divina había sido ocultada, pero permanecía accesible en lo profundo del alma. Otro paciente tuvo visiones de una biblioteca cósmica conteniendo libros prohibidos que revelaban verdades que las religiones oficiales habían suprimido. Estas experiencias clínicas confirmaban que los arquetipos presentes en los textos censurados no eran invenciones culturales arbitrarias, sino estructuras universales del inconsciente colectivo que emergían naturalmente cuando la conciencia alcanzaba cierta profundidad. El libro de Enoque presentaba otro elemento crucial que Jung encontraba psicológicamente revelador: la narrativa de los vigilantes, ángeles que descienden para compartir conocimiento prohibido con la humanidad. Jung interpretaba esta historia como símbolo del proceso mediante el cual contenidos inconscientes emergen a la conciencia. Los vigilantes representaban arquetipos que traen conocimiento desde el inconsciente colectivo hacia la conciencia individual, conocimiento que las estructuras establecidas consideran peligroso porque cuestiona el orden vigente. La condena de los vigilantes como caídos reflejaba el miedo institucional a cualquier conocimiento que no pudiera ser controlado y mediado por la autoridad oficial. La censura de Enoque era entonces censura del proceso de individuación mismo, el intento de bloquear la emergencia natural de arquetipos que expanden la conciencia más allá de los límites establecidos por la colectividad. Jung observaba que sociedades que reprimen estos procesos arquetípicos no los eliminan, sino que los forzan a expresarse patológicamente. La quema de brujas en Europa coincidió históricamente con la consolidación del poder eclesiástico y la supresión de textos que reconocían lo femenino divino y el conocimiento interior. No era coincidencia, sino
consecuencia psicológica directa de la represión masiva de arquetipos esenciales. Jung identificó que los textos suprimidos revelaban un arquetipo central que llamaría el Cristo interior o el Self divino, concepto fundamental en su psicología madura. El Evangelio de Tomás contiene el logion donde Jesús dice que quien bebe de su boca se convertirá en él, y los secretos ocultos serán revelados. Esta no es la teología de salvación externa que domina el cristianismo oficial, sino una doctrina de transformación interna, donde el Cristo representa el Self, la totalidad psíquica divina latente en cada persona que debe ser realizada mediante el proceso de individuación. Los gnósticos comprendían que el Cristo histórico era símbolo del Cristo arquetípico, presente en el inconsciente colectivo de la humanidad. Adorar exclusivamente al Cristo externo, mientras se niega el Cristo interior, era, desde la perspectiva junguiana, proyección masiva que impide la individuación. La institución eclesiástica necesitaba mantener esta proyección porque su poder dependía de ser el mediador exclusivo entre las personas y el Cristo externo. Los textos que enseñaban sobre el Cristo interior amenazaban existencialmente este modelo, por eso fueron suprimidos con particular violencia. Jung documentó casos clínicos donde el arquetipo del Self emergía espontáneamente en formas que los pacientes experimentaban como presencia divina interior. Un paciente ateo tuvo sueños recurrentes donde una figura luminosa le mostraba que lo que buscaba externamente estaba dentro de él mismo. Otra paciente describió experiencias de unión mística donde los límites entre su conciencia individual y una conciencia cósmica se disolvían temporalmente, dejándola con la certeza de que lo divino no era algo separado, sino la profundidad de su propio ser. Estas experiencias eran fenomenológicamente idénticas a las descritas en los evangelios gnósticos suprimidos, confirmando que Jung no estaba proyectando sus teorías en textos antiguos, sino reconociendo en ellos manifestaciones auténticas de arquetipos universales. El concepto gnóstico de chispa divina, aprisionada en materia que debe despertar y retornar a su fuente, correspondía precisamente a lo que Jung observaba en el proceso terapéutico. Pacientes comenzaban el análisis identificados exclusivamente con el ego, la pequeña conciencia personal. A medida que el proceso profundizaba, descubrían dimensiones más amplias de sí mismos, encontraban que debajo del ego personal existía una profundidad transpersonal conectada con algo mayor que ellos denominaban divino, cósmico o simplemente el ser mayor. Este despertar a la dimensión del self era exactamente lo que los textos gnósticos describían como gnosis, conocimiento directo de la propia naturaleza divina. La supresión de estos textos era entonces supresión del mapa psicológico hacia la individuación. Al declarar heréticas las enseñanzas sobre la divinidad interior, la Iglesia bloqueaba sistemáticamente el camino hacia la realización del self. Jung comprendió que esta no era mera política eclesiástica, sino manifestación del arquetipo de la resistencia colectiva a la individuación. Las sociedades temen individuos conscientes de su self porque estos cuestionan naturalmente las proyecciones colectivas y estructuras de poder basadas en mantener a las masas en estado de inconsciencia arquetípica. Los textos prohibidos contenían además enseñanzas sobre la necesidad de descender al inframundo interior, confrontar la sombra personal, integrar aspectos rechazados antes de alcanzar la iluminación. El Evangelio de Felipe declara que primero debemos morir en esta vida para nacer en la verdadera vida, doctrina que Jung reconocía como descripción del proceso de muerte del ego inflado y renacimiento en conciencia del self. Esta enseñanza psicológicamente sofisticada amenazaba la promesa eclesiástica de salvación fácil mediante fe ciega y obediencia externa. Los gnósticos exigían trabajo interior profundo, confrontación con la oscuridad personal, integración consciente de opuestos, proceso que la mayoría prefiere evitar y que las instituciones no pueden controlar.
Jung observó que la censura masiva de estos textos había creado una situación donde el cristianismo oficial ofrecía símbolos religiosos desconectados de su poder transformador arquetípico. Los rituales se habían vuelto mecánicos, las doctrinas abstractas sin correlato en experiencia interior. Esto explicaba por qué tantos de sus pacientes sufrían crisis espirituales a pesar de ser cristianos practicantes. La religión oficial les ofrecía símbolos muertos que no conectaban con los arquetipos vivos del inconsciente. Cuando Jung les introducía a los textos gnósticos suprimidos, frecuentemente experimentaban revelación inmediata, porque estos textos hablaban directamente a los arquetipos que operaban en sus profundidades psíquicas. El patrón era claro. Los textos suprimidos contenían mapas precisos del territorio psicológico que Jung estaba explorando clínicamente. No eran supersticiones primitivas, sino psicología profunda codificada en lenguaje religioso. Su censura representaba uno de los mayores desastres en la historia de la conciencia occidental, privando a generaciones del conocimiento arquetípico necesario para navegar el proceso de individuación. Y las consecuencias de esta supresión continuaban manifestándose en las neurosis colectivas que Jung observaba en la cultura moderna, sociedades enteras atrapadas en proyecciones masivas porque les habían robado el mapa interno hacia la realización del self. Jung comprendió que la supresión de los textos apócrifos tuvo consecuencias que se extendían mucho más allá de la teología eclesiástica. Al eliminar las enseñanzas sobre la divinidad interior, lo femenino sagrado y el acceso directo a lo trascendente, la institución religiosa había alterado fundamentalmente el desarrollo psicológico de la civilización occidental. Había creado una cultura donde las personas estaban entrenadas desde la infancia para proyectar su self en autoridades externas, buscar validación divina exclusivamente fuera de sí mismas, desconfiar de experiencias interiores que no estuvieran sancionadas institucionalmente. Esta dinámica generaba lo que Jung llamaba la psicosis de masas del cristianismo occidental. Sociedades enteras operaban bajo la ilusión de que lo sagrado existía únicamente en instituciones, rituales y figuras de autoridad, mientras la dimensión divina interior era negada, reprimida o patologizada. Cuando individuos tenían experiencias místicas espontáneas que contradecían la doctrina oficial, eran diagnosticados como psicóticos o poseídos por demonios. La Iglesia había establecido un monopolio sobre lo trascendente tan completo que cualquier experiencia de lo sagrado fuera de sus parámetros se consideraba patológica o diabólica. Las implicaciones clínicas eran profundas. Jung observaba que pacientes educados en tradiciones cristianas frecuentemente presentaban divisiones severas entre su vida espiritual oficial y su vida psíquica real. Asistían a misa, rezaban oraciones prescritas, seguían rituales establecidos, pero estas prácticas no conectaban con sus profundidades arquetípicas. Simultáneamente, experimentaban sueños poderosos, intuiciones inexplicables, sincronicidades significativas que su religión oficial no podía interpretar ni validar. Esta división creaba lo que Jung llamaba disociación espiritual, donde la persona quedaba fragmentada entre su identidad religiosa superficial y su vida psíquica profunda no reconocida. Los textos suprimidos habrían ofrecido precisamente el puente necesario entre estas dos dimensiones. Las enseñanzas gnósticas validaban la experiencia interior directa, ofrecían lenguaje para describir estados místicos sin mediación institucional, reconocían la legitimidad de la revelación personal. Al censurar estos textos, la Iglesia había eliminado las herramientas que permitirían a las personas integrar su espiritualidad consciente con sus experiencias arquetípicas inconscientes. El resultado era una cultura espiritualmente disociada, donde millones vivían divididos entre lo que profesaban creer y lo que realmente experimentaban en sus profundidades psíquicas. Jung identificó además que la supresión de Sofía había creado un desequilibrio fundamental en la imagen occidental de lo divino.
Sin el principio femenino sagrado, Dios era proyectado como exclusivamente paternal, legislativo y juez. Esta unilateralidad generaba neurosis específicas. Los hombres desarrollaban complejos de autoridad rígidos, identificándose con el Padre Divino mientras reprimían su ánima, su dimensión receptiva y transformadora. Las mujeres eran forzadas a identificarse con María como madre subordinada y pura, o con Eva como tentadora culpable, ninguno de los cuales ofrecía un modelo de autoridad espiritual femenina completa. La ausencia de Sofía en el canon oficial había forzado lo femenino divino a expresarse patológicamente. Jung documentaba cómo el culto mariano medieval alcanzó proporciones casi idolátricas, compensando inconscientemente la exclusión de lo femenino de la Trinidad oficial. Las apariciones marianas, las devociones extremas, eran síntomas de un arquetipo reprimido que insistía en manifestarse a pesar de la censura teológica. Pero María como Virgen Madre no era equivalente a Sofía como sabiduría divina creadora. Era una versión domesticada y desempoderada de lo femenino sagrado, aceptable para una institución patriarcal porque no amenazaba la autoridad masculina establecida. La casa de brujas que devastó Europa entre los siglos XV y XVII era, en el análisis junguiano, otra manifestación patológica de lo femenino sagrado reprimido. Al negar a las mujeres acceso a roles espirituales autorizados, al suprimir las enseñanzas sobre la sabiduría femenina divina, la Iglesia había creado una situación donde cualquier expresión de poder espiritual femenino fuera de control institucional era percibida como amenaza demoníaca. Las brujas quemadas frecuentemente eran curanderas, parteras, mujeres con conocimiento de hierbas y ritual que representaban una tradición espiritual femenina alternativa que no podía ser tolerada en una estructura que había eliminado sistemáticamente lo femenino sagrado de sus escrituras y teología. Jung comprendió que estas no eran aberraciones históricas, sino consecuencias directas de la censura masiva de textos que reconocían lo divino, femenino. Al quemar los evangelios que presentaban a María Magdalena como apóstol de apóstoles, al suprimir los textos sobre Sofía como creadora divina, la Iglesia había programado a la civilización occidental para temer y reprimir lo femenino espiritual durante siglos. Las heridas psicológicas de esta represión continuaban operando en el inconsciente colectivo moderno, manifestándose en la dificultad contemporánea de integrar lo masculino y femenino tanto interna como culturalmente. El análisis más radical de Jung sobre los textos suprimidos concernía su revelación sobre la naturaleza del poder religioso institucional. Jung había observado clínicamente cómo las instituciones operan mediante lo que llamaba inflación colectiva del ego, donde la organización usurpa el lugar del self y se presenta como mediadora exclusiva de lo divino. Los textos gnósticos amenazaban este mecanismo porque enseñaban que cada persona porta la chispa divina internamente y puede acceder directamente a lo trascendente sin intermediarios institucionales. La censura masiva revelaba entonces una verdad psicológica inquietante sobre la religión organizada. Su función primaria no era conectar a las personas con lo sagrado, sino controlar y monopolizar ese acceso. Jung argumentaba que las instituciones religiosas operan mediante una inversión arquetípica fundamental, en lugar de servir como puentes temporales hacia la experiencia directa de lo divino. Se establecen como guardianes permanentes que bloquean ese acceso directo para perpetuar su propio poder. Los textos suprimidos eran manuales para cruzar el puente sin necesidad de guardián, por eso debían ser eliminados. Jung identificó el mecanismo psicológico específico operando en esta dinámica. Las instituciones religiosas funcionan mediante la proyección masiva del self colectivo en la jerarquía eclesiástica. Las personas son entrenadas para experimentar lo sagrado únicamente a través de sacerdotes, rituales sancionados, interpretaciones oficiales.
Cualquier experiencia directa de lo divino que no pase por estos canales institucionales es sospechosa, potencialmente herética, probablemente diabólica. Esta estructura crea dependencia psicológica crónica, donde los creyentes permanecen infantilizados espiritualmente, incapaces de relacionarse con lo trascendente sin la mediación de autoridades que controlan el significado de esa relación. Los textos gnósticos invertían completamente esta dinámica. Enseñaban que los sacerdotes eran innecesarios para la experiencia de lo divino, que los rituales externos eran símbolos apuntando hacia realidades internas accesibles directamente, que cada persona debía convertirse en su propio sacerdote mediante el despertar del Cristo interior. El Evangelio de Tomás declara que el reino no viene por observación externa, sino que está dentro y alrededor de ustedes. Esta doctrina destruía el monopolio institucional sobre lo sagrado, devolvía autoridad espiritual al individuo, promovía la individuación sobre la proyección colectiva. Jung comprendió que la violencia con que estos textos fueron suprimidos revelaba el grado de amenaza que representaban para el poder institucional. No fue suficiente declararlos apócrifos o desaconsejar su lectura. Fueron activamente destruidos. Poseerlos se convirtió en crimen capital. Comunidades enteras que los preservaban fueron masacradas en las cruzadas albigenses. Esta violencia sistemática demostraba que la institución reconocía inconscientemente el poder transformador de estos textos para liberar a las personas de la dependencia psicológica que sostenía la estructura eclesiástica. El análisis clínico de Jung revelaba además cómo esta dinámica continuaba operando en el inconsciente colectivo moderno. Pacientes que nunca habían leído sobre gnosticismo frecuentemente experimentaban culpa o miedo cuando tenían experiencias místicas espontáneas, como si algo interno les advirtiera que estas experiencias eran peligrosas o prohibidas. Este miedo no provenía de sus conciencias individuales, sino del inconsciente colectivo programado durante siglos para desconfiar de cualquier experiencia espiritual no mediada institucionalmente. La censura de los textos gnósticos había dejado una herida en la psique colectiva occidental, un miedo arquetípico a la experiencia directa de lo divino. Jung observaba que sociedades católicas y protestantes, a pesar de sus diferencias teológicas, compartían esta característica fundamental. Ambas requerían mediación institucional para acceder a lo sagrado. El protestantismo había eliminado algunos intermediarios, pero preservado la necesidad de interpretación autorizada de las Escrituras, el rol especial del clero, la desconfianza hacia experiencias místicas no sancionadas por la doctrina oficial. Lutero mismo había condenado a los místicos radicales que llevaban su doctrina de sacerdocio universal a sus conclusiones lógicas. La Reforma había cambiado quién controlaba el acceso a lo divino, pero no había cuestionado que ese acceso debía ser controlado. Los textos suprimidos representaban una alternativa radical que ninguna institución cristiana podía tolerar: espiritualidad sin mediación, autoridad divina distribuida en cada individuo, transformación interna sin necesidad de validación externa. Esta visión amenazaba no solamente a la Iglesia católica, sino a cualquier estructura religiosa basada en jerarquía y control interpretativo. Por eso católicos y protestantes, ortodoxos y reformados, todos coincidían en mantener censurados estos textos. A pesar de sus conflictos teológicos, compartían el interés común de preservar el monopolio institucional sobre lo sagrado que los evangelios gnósticos sistemáticamente desmantelaban. Jung concluía que la pregunta crucial no era si los textos suprimidos eran teológicamente correctos según los estándares de cualquier institución particular. La pregunta relevante era por qué instituciones que profesaban querer conectar a las personas con Dios temían tanto textos que enseñaban acceso directo a lo divino. La respuesta revelaba la verdadera función del poder religioso organizado: no facilitar, sino monopolizar; no liberar, sino controlar; no promover la individuación,
sino perpetuar la proyección colectiva que sustenta su autoridad. Jung identificó múltiples niveles en la motivación inconsciente detrás de la censura masiva. El nivel más superficial era político e histórico. El emperador Constantino había adoptado el cristianismo en el siglo IV como herramienta de unificación imperial. Necesitaba una religión monolítica con doctrina clara y jerarquía centralizada que reflejara y reforzara el poder político centralizado de Roma. Los textos gnósticos promovían pluralidad de interpretaciones, autoridad espiritual descentralizada, experiencia personal sobre doctrina oficial. Eran incompatibles con el proyecto político de usar la religión para consolidar el imperio. Pero debajo de estas motivaciones conscientes operaban dinámicas arquetípicas más profundas. Jung argumentaba que las sociedades temen la individuación masiva porque individuos conscientes de su self cuestionan naturalmente las proyecciones colectivas que sostienen el orden social. Una población de gnósticos, cada uno experimentando directamente lo divino interior, cada uno asumiendo autoridad espiritual personal, habría sido imposible de controlar mediante estructuras jerárquicas tradicionales. La supresión de los textos gnósticos era entonces supresión del potencial humano para conciencia autónoma que amenazaba no solamente el poder eclesiástico, sino el orden social completo basado en proyección y obediencia. Jung observaba además que las masas mismas colaboraban inconscientemente en esta supresión. La individuación es un proceso difícil que requiere confrontar la sombra personal, integrar aspectos rechazados, sostener tensión de opuestos, asumir responsabilidad por el propio desarrollo espiritual, sin apoyarse en autoridades externas. La mayoría prefiere evitar este trabajo arduo y proyectar su self en figuras de autoridad que prometen salvación mediante obediencia simple. Los textos gnósticos exigían precisamente el trabajo interior que la mayoría prefiere evitar. Por eso no solamente las élites, sino también las masas tenían interés inconsciente en su supresión. Esta dinámica creaba lo que Jung llamaba complicidad arquetípica entre gobernantes y gobernados en mantener estructuras de proyección colectiva. Los líderes eclesiásticos necesitaban masas proyectando su self en la institución para justificar su poder. Las masas necesitaban la institución para evitar el difícil trabajo de individuación. Los textos suprimidos amenazaban este contrato inconsciente al revelar que cada persona debe hacer su propio trabajo interior, que nadie puede delegar su desarrollo espiritual en autoridades externas, que la salvación es proceso de transformación interna, no transacción institucional. Jung documentaba clínicamente cómo esta dinámica continuaba operando en sus pacientes contemporáneos. Cuando les presentaba las enseñanzas gnósticas sobre responsabilidad personal para el desarrollo espiritual, muchos inicialmente resistían. Preferían creer que siguiendo rituales externos y obedeciendo doctrinas oficiales serían salvados automáticamente. La idea de que debían descender a su propio inframundo interior, confrontar su sombra, integrar sus opuestos, realizar su self mediante trabajo psicológico arduo, les producía ansiedad. Era más cómodo permanecer en la proyección colectiva donde las autoridades religiosas prometían salvación mediante obediencia simple. Esta resistencia no era debilidad personal, sino manifestación del arquetipo de resistencia a la individuación operando en el inconsciente colectivo. Jung comprendió que la censura de los textos gnósticos había sido exitosa precisamente porque resonaba con esta resistencia arquetípica. Las instituciones religiosas no impusieron la supresión sobre masas resistentes, sino que articularon y consolidaron una tendencia ya presente en el inconsciente colectivo: el deseo de evitar el difícil trabajo de transformación interna, delegándolo en autoridades externas. Las consecuencias de esta complicidad arquetípica eran visibles en las neurosis colectivas de la civilización occidental. Jung observaba sociedades enteras operando en modos de conciencia infantiles, proyectando su self en líderes políticos, figuras religiosas, ideologías colectivas,
cualquier estructura externa que prometiera salvación sin exigir individuación. Las guerras mundiales del siglo XX, el surgimiento de totalitarismos, las proyecciones masivas en Führer y dictadores eran manifestaciones de una civilización que había perdido contacto con el camino interior hacia el self, una cultura que había olvidado que la salvación colectiva depende de la individuación de individuos suficientes para alcanzar masa crítica de conciencia. Jung argumentaba que la supresión de los textos gnósticos había contribuido directamente a esta situación. Al eliminar los mapas hacia la individuación codificados en estos manuscritos, al declarar herética la doctrina del Cristo interior y la autoridad espiritual personal, al forzar a generaciones a buscar lo divino exclusivamente fuera de sí mismas, la institución religiosa había programado la civilización occidental para crisis cíclicas de proyección masiva. Los textos suprimidos contenían las herramientas que podrían haber prevenido estas catástrofes colectivas al promover individuación sobre proyección, conciencia interior sobre obediencia externa, realización del self sobre dependencia de autoridades. La conclusión de Jung sobre los textos suprimidos era radical y liberadora. Estos manuscritos no fueron censurados porque fueran falsos, sino porque eran verdaderos. Contenían mapas precisos del territorio psicológico que conduce a la individuación, enseñanzas que amenazaban las estructuras de poder basadas en mantener a las masas proyectando su self en autoridades externas. La censura revelaba que las instituciones religiosas temían la conciencia individual más que protegían la fe auténtica. Pero Jung también descubrió algo esperanzador. Los arquetipos presentes en los textos suprimidos no pueden ser eliminados porque son estructuras universales del inconsciente colectivo. La institución pudo quemar los manuscritos, pero no pudo destruir los patrones arquetípicos que estos codificaban. Estos arquetipos continúan emergiendo espontáneamente en sueños, experiencias místicas, sincronicidades, crisis espirituales. Cada persona que profundiza en su proceso de individuación eventualmente redescubre las verdades que los gnósticos enseñaban, porque estas verdades no son invenciones culturales, sino características inherentes de la psique humana en su desarrollo hacia la totalidad. El trabajo de Jung fue precisamente recuperar este conocimiento, suprimido no mediante arqueología histórica, sino mediante exploración clínica del inconsciente contemporáneo. Sus pacientes le mostraban que los arquetipos censurados continuaban operando, esperando ser reconocidos e integrados conscientemente. La psicología analítica se convirtió entonces en el lenguaje moderno para expresar las verdades antiguas que la institución religiosa había intentado eliminar. La realidad del self divino interior, la necesidad de integrar opuestos, incluyendo la sombra, la legitimidad de la experiencia directa de lo trascendente, el equilibrio necesario entre masculino y femenino en la imagen de lo divino. La revelación final es que cada persona porta en su inconsciente los mismos arquetipos que los textos suprimidos describían. No necesitas permiso institucional para acceder a ellos. No requieres mediación sacerdotal para experimentar tu propia profundidad divina. El Cristo interior, Sofía la sabiduría femenina, el conocimiento de los vigilantes, todos estos arquetipos censurados viven en tu psique, esperando ser reconocidos mediante el trabajo valiente de individuación. La supresión fue de los textos externos, no de la verdad interna que éstos reflejaban. Jung nos dejó el llamado a recuperar lo que fue suprimido, no mirando exclusivamente hacia atrás a manuscritos antiguos, sino mirando hacia adentro a las profundidades arquetípicas de nuestra propia psique. Los textos gnósticos son valiosos como validación externa de experiencias internas, pero la autoridad última reside en tu propio encuentro directo con los arquetipos que estos textos describían. Cuando sueñas con figuras luminosas que te enseñan sabiduría prohibida, cuando experimentas momentos de unión mística, donde los límites del ego se disuelven temporalmente, cuando intuyes que lo divino no está solamente en instituciones externas,
sino también en tu profundidad interior, estás redescubriendo lo que la Iglesia intentó censurar hace 17 siglos. La pregunta que Jung nos plantea es directa. ¿Continuarás delegando tu autoridad espiritual en instituciones que históricamente han suprimido las enseñanzas sobre tu divinidad interior? ¿O asumirás la responsabilidad de tu propio proceso de individuación, reconociendo que los arquetipos censurados viven en ti esperando ser integrados conscientemente? Los textos fueron quemados, pero la verdad psicológica que contenían es indestructible, porque está codificada en la estructura misma del inconsciente colectivo humano. La revelación suprimida aguarda en tus sueños, en tus intuiciones profundas, en tus experiencias de lo trascendente que ninguna institución puede controlar. El llamado es a leer el texto prohibido que escribes cada noche en tu inconsciente, a descifrar los símbolos gnósticos que emergen espontáneamente en tu individuación, a recuperar la autoridad espiritual que te fue robada hace siglos pero que nunca dejó de ser tuya arquetípicamente.